¿Alguna vez pensaste que la persona más poderosa que conoces, la que parece tenerlo todo bajo control, en realidad está a punto de perderlo todo? Bienvenidos a una historia donde el destino juega una partida maestra, donde un acto simple de un niño puede cambiar el rumbo de un imperio. Prepárate porque hoy no vas a ver una historia de millonarios como cualquier otra. Vas a ver cómo la vida de un hombre que lo tenía todo colgaba de un hilo, hasta que apareció un niño de la calle. Te quedas hasta el final, porque lo que viene va a dejar más de uno con la boca abierta. La ciudad brillaba bajo la luz tenue del atardecer, un espectáculo de luces neón y cristal que parecía extenderse hasta el infinito. En el corazón del distrito financiero, donde los rascacielos se alzaban como monumentos a la ambición humana, se encontraba el edificio Salvarrieta, un templo de acero y vidrio que, con sus 60 pisos de altura, dominaba el paisaje urbano como un faro de poder y éxito. Este no era solo un edificio corporativo, era el símbolo vivo del imperio, construido por Maximiliano Salvarrieta, un hombre cuyo nombre era pronunciado en los salones de juntas con el mismo respeto que en los círculos de la alta sociedad. A sus 45 años, Maximiliano había transformado una modesta empresa familiar en uno de los conglomerados más poderosos de Latinoamérica, con intereses que abarcaban desde la construcción y el desarrollo inmobiliario hasta la tecnología y los recursos naturales. Su fortuna, estimada en más de $1.000 millones, era el resultado de décadas de decisiones arriesgadas, alianzas estratégicas y una visión de negocio que pocos podían igualar. Pero detrás de las puertas de roble macizo de su oficina, en el piso 58, donde las vistas panorámicas ofrecían un dominio casi divino sobre la ciudad, Maximiliano cargaba con un secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El ambiente en la oficina era de lujo absoluto. Muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo que costaban más que casas enteras, y una vista que permitía contemplar la expansión urbana como un general estudia un mapa de batalla. Maximiliano se movía por ese espacio con la seguridad de quien estaba acostumbrado a dar órdenes que se cumplían al instante. Su traje Savile Row, cortado a medida por el sastre más exclusivo de Londres, se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Las joyas que llevaba, desde el reloj Patek Philippe hasta los gemelos de platino, eran testimonio mudo de su éxito. Pero en sus ojos, esa noche, había una sombra que ningún traje de diseñador podía ocultar. Era el peso del miedo. Un miedo que había estado creciendo como una plaga silenciosa durante los últimos 6 meses. Maximiliano Salvarrieta, el hombre que había enfrentado fusiones multimillonarias sin sudar, ahora sentía cómo el sudor frío bajaba por su espalda mientras revisaba por enésima vez los documentos que tenía frente a él. No eran contratos de inversión ni balances financieros. Eran mensajes de texto, correos electrónicos cifrados y fotografías que no debería haber visto jamás. Cada archivo era una prueba más de que había caído en una trampa tejienda por una de las figuras más temidas del inframundo latinoamericano, Romano Vázquez. Romano Vázquez. El solo nombre era suficiente para hacer temblar a hombres de negocios poderosos. En las calles era conocido simplemente como el banquero, un título que no se refería a las finanzas legítimas, sino a su habilidad para lavar dinero y financiar operaciones criminales con una eficiencia que haría envidiar a cualquier banco suizo. Su red se extendía por toda la región, con tentáculos que se metían en el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas y la corrupción institucional. Pero lo que hacía realmente peligroso a Romano no era solo su poder, sino su inteligencia. Era un hombre que entendía el mundo de los negocios tanto como el de la delincuencia,
y esa combinación lo convertía en un depredador perfecto. Había estado observando a Maximiliano durante años, estudiando sus hábitos, sus debilidades, sus vicios. Y cuando el momento fue perfecto, cuando el magnate se había vuelto adicto al juego y había perdido millones en casinos clandestinos, Romano había atacado. No con violencia inmediata, sino con la precisión de un cirujano. Primero, había comprado silencio. Luego, había comenzado a presionar. Y finalmente, había lanzado su red de extorsión, convirtiendo la vida de Maximiliano en un infierno controlado. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para la celebración del Día de la Independencia, Maximiliano estaba sentado en su oficina como un rey sin corona. Las luces de la ciudad, que desde su ventana parecían fuegos artificiales anticipados, no podían iluminar la oscuridad que se cernía sobre su destino. Había intentado de todo: pagar más de lo que debía, buscar protección en contactos políticos, incluso contratar a sicarios privados. Pero Romano siempre estaba un paso adelante, porque no era solo un criminal común, era un hombre que entendía el poder y sabía que el verdadero poder no venía de las armas, sino de la información. Y Maximiliano tenía información que valía más que cualquier fortuna. Información sobre políticos corruptos, empresarios involucrados en lavado de dinero y operaciones que, si salían a la luz, podrían destruir no solo su imperio, sino todo el tejido financiero de la región. Era un secreto que Romano había descubierto por accidente y que ahora usaba como una espada sobre la cabeza de Maximiliano. El magnate había intentado huir. Había considerado refugiarse en Suiza o en algún paraíso fiscal del Caribe. Pero sabía que Romano tenía contactos en todas partes. No había escape. Solo quedaba enfrentar la tormenta o encontrar un milagro. Y en ese momento, mientras contemplaba la ciudad que había ayudado a construir, Maximiliano no sabía que ese milagro estaba a punto de llegar. En forma de un niño de 12 años que vivía en las calles, un niño cuyo nombre era Aurelio Mendoza y cuya vida estaba destinada a cruzarse con la suya en el momento más crucial de ambos destinos. Porque a veces los héroes no vienen de los salones de poder, sino de los rincones más oscuros de la sociedad, y a veces la salvación no llega en forma de rescate, sino en forma de justicia, coraje y una oportunidad que cambia todo. Una oportunidad que nacería en las sombras de un puente, en una noche que nadie recordaría si no fuera porque en ese instante el destino decidió escribir una nueva página en la historia de dos vidas que jamás deberían haberse cruzado, pero que, sin embargo, se cruzarían y cambiarían para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de Esperanza, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, en las sombras de los rascacielos y los callejones estrechos, otro mundo cobraba vida. Un mundo donde el hambre era una compañera constante, donde el frío de la noche era un enemigo a vencer, y donde la supervivencia dependía de la astucia, la rapidez y una pizca de suerte. Este era el mundo de Aurelio Mendoza, un niño de 12 años cuya vida había tomado un giro inesperado 3 meses atrás, cuando la muerte de su abuela lo dejó solo en las calles. Aurelio no era un niño común. A pesar de su corta edad, sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia aguda, forjada por la necesidad y templada por la pérdida. Su figura delgada, casi escuálida, estaba acostumbrada a la incomodidad. Las ropas que llevaba, remendadas y desteñidas, eran todo lo que tenía para protegerse del mundo. Su cabello castaño, enredado por el polvo de las calles, caía sobre su frente como un mechón rebelde que no se rendía. Caminaba con paso seguro por el malecón del río, sus pies descalzos o con zapatillas rotas conocían cada grieta del pavimento, cada rincón donde podía esconderse, cada sombra donde descansar. No buscaba limosna, esa no era su manera.
Aurelio era un recolector, un sobreviviente. Su oficio era recoger botellas vacías, latas de aluminio, cartón, cualquier material reciclable que pudiera vender más tarde en el mercado informal. Era un trabajo humilde, pero honesto, y se adhería firmemente al código moral que su abuela Esperanza le había inculcado con sus últimas palabras. Mi hijo, la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Siempre hay una manera honesta de ganarse el pan. Esperanza. El nombre resonaba en la mente de Aurelio como un susurro de consuelo y una guía constante. Su abuela no había sido rica, pero había sido rica en valores. Era una mujer del barrio, una de esas figuras maternales que conocen a todos los niños, que tienen una palabra amable para el hambriento y un abrigo para el que tiene frío. Trabajaba como costurera en casa, cosiendo ropa para vecinos y comerciantes, ganando apenas lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de ambos. Le había enseñado a leer con libros viejos, encontrados en basureros. Le había contado historias de superación y le había inculcado una fe inquebrantable en la bondad humana, incluso en los tiempos más oscuros. Cuando cayó enferma, Aurelio, con apenas 9 años, hizo todo lo que pudo por cuidarla, pero la medicina era cara y el dinero escaso. Vendió sus pocas pertenencias, pidió en las esquinas, incluso intentó robar comida, pero nada fue suficiente. La muerte de Esperanza, sin un funeral digno y sin un centavo ahorrado, fue un golpe devastador. Para Aurelio, no solo perdió a su única familia, perdió también su hogar. El pequeño departamento que compartían fue embargado por deudas médicas y el niño se vio arrojado a la calle, sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta y un pequeño medallón con la foto de su abuela. La transición a la vida en las calles no fue fácil, pero Aurelio no se permitió el lujo de rendirse. Aprendió rápido. Observó a otros niños más veteranos, aprendió sus trucos, sus rutas, sus tácticas para evitar a la policía y a los gandules. Descubrió que podía ganar más limpiando parabrisas en los semáforos durante las horas pico, especialmente cuando los conductores eran turistas o ejecutivos apurados, dispuestos a pagar una moneda para que se fueran. Encontró un nicho ayudando a cargar mercancía en el mercado central, trabajando por comisión o por un plato de comida. Era fuerte para su edad, y su tamaño le permitía moverse con agilidad por espacios que los adultos no podían. Pero más que fuerza física, Aurelio tenía una inteligencia callejera innata. Sabía leer el lenguaje corporal de las personas, distinguir entre quién podía ser una presa fácil y quién era peligroso. Sabía que robar no era una opción viable a largo plazo. Te ponía en la lista negra de los tenderos y atraía la atención no deseada de las autoridades. Así que se especializó en encontrar lo que otros perdían: monedas sueltas en los bolsillos de los asientos de los buses, documentos importantes que la gente dejaba caer, objetos pequeños que podían tener valor sentimental o material. Y siempre, siempre, devolvía lo que no podía vender. Si alguien lloraba por una foto o una cartera, Aurelio la devolvía. No por miedo, sino por el recuerdo de su abuela, que le decía que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. En las calles existía una cultura informal de apoyo mutuo, una red de solidaridad invisible que los adultos a menudo pasaban por alto. Los vendedores ambulantes, aunque pobres, a veces le regalaban fruta podrida o pan duro. Otros niños de la calle, más grandes, le enseñaban trucos para no ser visto o cómo dormir sin ser molestado. Las mujeres de la limpieza de los edificios le dejaban sobras de su comida. Era un sistema frágil, basado en pequeños favores y reciprocidad, pero era real.
Aurelio entendió pronto que para sobrevivir no debía ser un lobo solitario, sino parte de la manada. Aprendió a compartir información sobre patrullas policiales, a avisar cuando un lugar era peligroso, a cuidar de los más pequeños. Esta cultura de apoyo comunitario informal, arraigada profundamente en muchos barrios populares latinoamericanos, era una lección que su abuela, sin saberlo, le había preparado para entender. Ella siempre decía que nadie es una isla, y en las calles esa frase cobraba un significado literal. Pero la vida en la calle también tenía su lado oscuro. La exposición constante al frío, al hambre, a la violencia y a la explotación era una realidad diaria. Aurelio había visto a otros niños caer en las redes del crimen, convertirse en mensajeros de drogas o víctimas del tráfico sexual. Había visto cómo la desesperación podía corromper el alma más pura. Él mismo había sentido la tentación de robar algo de valor, de unirse a una pandilla para tener protección. Pero cada vez que esa tentación lo asaltaba, recordaba la mirada de decepción que creía ver en los ojos de su abuela en la foto del medallón. Recordaba sus palabras: «No dejes que el mundo te haga perder lo que eres por dentro». Así que Aurelio resistió. Se mantuvo fiel a su código, aunque eso significara pasar más hambre o pasar más frío. Era una elección consciente, una decisión diaria de aferrarse a la humanidad en medio de la deshumanización. Esa tarde, mientras caminaba por el malecón buscando botellas, Aurelio observaba la ciudad con una mezcla de tristeza y determinación. Arriba, en los edificios de cristal, la gente vivía en otro mundo. Un mundo de comodidad, de seguridad, de cenas en restaurantes caros y camas calientes. Él era invisible para ellos, un fantasma que limpiaba sus parabrisas y desaparecía. Pero dentro de él, ardiendo como una llama pequeña pero constante, estaba la esperanza de que su vida no terminara en las calles, la esperanza de que de alguna manera podría honrar la memoria de su abuela y construir algo mejor. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no se rendiría, porque Aurelio Mendoza, a pesar de todo, seguía siendo un niño que, aunque lastimado por la vida, no había perdido la capacidad de soñar. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Aurelio no sabía que a unas calles de distancia un hombre rico estaba a punto de ser empujado de un puente y que su destino estaba a punto de cruzarse con el de un niño que, con su simple presencia, cambiaría el rumbo de ambos para siempre. El sol de la tarde caía en ángulo oblicuo sobre la ciudad, tiñendo los edificios de un dorado intenso que contrastaba con las sombras alargadas de las estructuras. El tráfico fluía con su habitual frenesí por los bulevares principales, mientras en las calles laterales la vida seguía su curso entre tenderos que cerraban sus puestos y niños que jugaban entre los callejones. Era un día como cualquier otro, al menos para quienes no cargaban con el peso del miedo o la desesperación. Maximiliano Salvarrieta caminaba con paso apresurado hacia el puente San Rafael. A pesar de su coche esperándolo a pocos metros, había decidido caminar los últimos tramos. Tal vez era una forma inconsciente de demorar lo inevitable, de posponer por unos minutos más el encuentro con el destino que se cernía sobre él. Su traje, impecable por la mañana, ahora mostraba signos del nerviosismo que lo consumía. La corbata ligeramente suelta, las manos húmedas dentro de los bolsillos del pantalón. En su maletín de cuero italiano, el peso de $10 millones en efectivo resonaba como una sentencia. Dinero que no era realmente suyo, sino de la empresa, de sus socios, de un futuro que ahora veía borroso. Romano Vázquez ya estaba allí. 3 meses de extorsión lo habían transformado de un hombre de negocios respetable en un fantoche asustado.
Pero esa noche, la pieza final del rompecabezas criminal estaba a punto de encajar. Romano, con su eterno traje negro y su sonrisa de depredador, observaba el río que corría bajo el puente. El agua, oscura y profunda, reflejaba las luces de la ciudad como si fuera un espejo cóncavo del infierno. «Salvador», dijo Romano sin volverse cuando escuchó los pasos de Maximiliano acercándose. «Puntual como siempre, aunque esperaba verte más... ¿alegre? Después de nuestra conversación de anoche». Maximiliano tragó saliva. La noche anterior, Romano lo había llamado para exigir el doble de lo acordado, amenazando con hacer pública información comprometedora no solo sobre él, sino sobre figuras políticas y empresariales de alto nivel. La voz de Romano al teléfono había sido como una navaja afilada deslizándose lentamente sobre su cuello. «Tengo el dinero», respondió Maximiliano, levantando el maletín con una mano que temblaba ligeramente. «Como acordamos, pero quiero garantías. Quiero que esto termine aquí. Quiero que dejes a mi familia fuera de esto». Romano se rió, una risa fría que no llegó a sus ojos. «Garantías». Repitió la palabra como si fuera un concepto nuevo para él. «Salvador, tú y yo sabemos que en este juego las garantías son un lujo que solo pueden darse los ganadores. Y tú, mi querido amigo, has estado perdiendo durante mucho tiempo». Fue entonces cuando Aurelio apareció. El niño de 12 años, con sus pies descalzos y su ropa raída, se deslizaba entre las sombras del puente como un espíritu urbano. Había estado siguiendo a Maximiliano durante días, no por curiosidad, sino por instinto. Algo en la forma en que el hombre miraba alrededor, en la tensión de sus hombros, le recordaba a los días en que los cobradores de deudas venían a buscar a algún vecino desafortunado. Aurelio había aprendido a leer esos signos y sabía que algo malo estaba a punto de suceder. Se escondió detrás de un pilar de concreto, observando la escena con la cautela de quien ha sobrevivido gracias a no ser visto. Desde su posición, podía ver claramente a los dos hombres, Maximiliano, con su traje caro y su maletín, y Romano, con su porte amenazante y sus dos matones escoltas. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta. «Escúchame bien, Salvador», dijo Romano, acercándose lentamente a Maximiliano. «No viniste aquí a negociar, viniste aquí a pagar. Y si crees que con 10 millones vas a comprarme el silencio, estás muy equivocado». «¿Qué quieres entonces?», preguntó Maximiliano, su voz temblorosa revelando el miedo que había estado conteniendo. «Quiero que entiendas quién manda aquí», respondió Romano, y con un gesto sutil, sus dos acompañantes se movieron hacia los lados de Maximiliano. «Quiero que sepas que no hay escape. Y quiero que el niño que te salvó del río entienda que los testigos tienen una manera muy particular de desaparecer en esta ciudad». El corazón de Aurelio se detuvo. ¿Cómo sabía Romano sobre él? ¿Cómo sabía que lo había visto? El pánico lo invadió, pero también una determinación feroz. No iba a permitir que ese monstruo lastimara a nadie más. «¿De qué estás hablando?», exigió Maximiliano, aunque el temblor en su voz se intensificó. «¿Crees que no sé que el niño te vio?», dijo Romano con una sonrisa siniestra. «Sé exactamente qué día, qué hora, qué segundo caíste al río. Y sé que un niño de la calle saltó tras de ti. Un niño valiente, un niño que merece un reconocimiento especial. Pero los reconocimientos a veces pueden ser fatales». Fue en ese momento que Romano dio la señal. Sus hombres empujaron a Maximiliano con una fuerza brutal hacia la barandilla del puente. El magnate, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, perdió el equilibrio. Sus gritos de terror resonaron en el aire mientras caía hacia las aguas turbulentas del río, casi 15 metros abajo. El impacto fue brutal. El agua lo recibió como una losa de concreto líquido que le cortó la respiración
y lo sumió en la oscuridad. Aurelio no lo pensó 2 veces. Mientras los gritos de Maximiliano aún resonaban en el aire, el niño se deslizó por la escalera de emergencia del puente con una agilidad que solo la vida en las calles podía otorgar. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el metal, su respiración era contenida, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Al llegar al nivel inferior, se lanzó al agua sin dudar, siguiendo el rastro de burbujas que indicaban dónde había caído Maximiliano. El río estaba frío, más frío de lo que Aurelio había imaginado. El agua lo envolvió como una caricia helada que le cortó la respiración, pero no detuvo su avance. Buceó hacia abajo, sus ojos buscando desesperadamente entre la oscuridad, y allí lo vio. Maximiliano, inconsciente o semiconsciente, se hundía lentamente. Su traje pesado lo arrastraba hacia el fondo como un ancla macabra. Aurelio nadó con todas sus fuerzas, ignorando el frío, ignorando el miedo, ignorando el hecho de que él mismo apenas sabía nadar lo suficiente como para no ahogarse. Agarró a Maximiliano por la chaqueta y tiró con todas sus fuerzas hacia la superficie. El hombre era pesado, mucho más pesado de lo que había calculado, y el traje empapado lo hacía aún más difícil de manejar. Pero Aurelio tenía algo que Maximiliano no tenía: experiencia real, luchando por su vida. «¡Deje de moverse!», gritó Aurelio cuando ambos emergieron a la superficie jadeando por aire. «¡Solo me está hundiendo más!». Maximiliano, en su pánico, se aferró al niño como a una tabla de salvación. Sus ojos, llenos de terror y desesperación, miraban directamente a los de Aurelio. «¡Ayuda!», suplicó Maximiliano antes de que el agua volviera a cubrirlo. Aurelio, con una determinación que desafiaba su corta edad, comenzó a nadar hacia la orilla. Era agotador. Sus músculos pequeños protestaban con cada brazada, pero no se rindió. Recordó las técnicas que había visto en los salvavidas del parque público. Adaptó su forma de nadar para soportar el peso extra y poco a poco, centímetro a centímetro, comenzó a acercarse a la rocosa orilla. Mientras tanto, en el puente, Romano y sus hombres se habían dado cuenta de que algo había salido mal. El grito de Maximiliano, el salto del niño, todo había sucedido demasiado rápido para que pudieran reaccionar. Pero ahora, al ver que Maximiliano no aparecía flotando sin vida en el agua como habían planeado, la ira comenzó a hervir en la sangre de Romano. «¡Encuentren al niño!», gritó Romano a sus hombres, «y tráiganme al empresario, vivo». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Aurelio, con su aguda percepción de las calles, las escuchó incluso en medio del esfuerzo de mantener a flote a Maximiliano. Sabía que la policía llegaría pronto, pero también sabía que Romano no se rendiría tan fácilmente. Tenía que sacar a Maximiliano del agua antes de que los hombres de Romano pudieran encontrarlos. Con un último esfuerzo desesperado, Aurelio logró arrastrar a Maximiliano hasta una pequeña plataforma de roca que sobresalía del agua. Ambos colapsaron, tosiendo agua y jadeando por aire. El frío los calaba hasta los huesos, pero estaban vivos. Maximiliano, recuperando lentamente la conciencia, se volteó hacia el niño que lo había salvado. «¿Está bien, señor?», preguntó Aurelio, todavía recuperando el aliento. Maximiliano lo miró. Era delgado, claramente desnutrido, con cicatrices pequeñas en los brazos que hablaban de una vida difícil. Pero sus ojos tenían una sabiduría que no correspondía a su edad. Una sabiduría forjada en las calles, en la supervivencia, en la comprensión profunda de lo que significa luchar por algo más que la propia existencia. Tú me salvaste la vida», murmuró Maximiliano, su voz ronca por el agua y el miedo. «Vi que usted tenía miedo», respondió Aurelio con simpleza, «y vi que se estaba ahogando.
La simplicidad y honestidad con la que el niño describió la situación hizo que Maximiliano se diera cuenta de algo fundamental. Este niño de la calle había sido testigo del momento más vulnerable de su vida y no parecía interesado en juzgarlo o aprovecharse de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Maximiliano. «Aurelio Mendoza». «Señor Aurelio», dijo Maximiliano, incorporándose lentamente con la ayuda del niño. «Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Le dirías a alguien lo que viste aquí?». Aurelio lo miró con esos ojos sabios, evaluando al hombre que acababa de salvar. En ellos no había codicia, ni miedo, ni la intención de chantaje. Había una curiosidad genuina, una necesidad de entender las intenciones del adulto. «¿Usted es una persona buena, señor?», preguntó Aurelio directamente. La pregunta colgó en el aire como una sentencia. Maximiliano, un hombre acostumbrado a que todos conocieran su nombre, su fortuna, su poder, se encontró sin palabras ante la inocencia de esa pregunta. ¿Era una persona buena? ¿Cuándo fue la última vez que se había hecho esa pregunta a sí mismo? Creo que quiero serlo», respondió finalmente. Aurelio asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Porque en el mundo de las calles, las personas no se medían por lo que tenían, sino por lo que eran capaces de hacer por los demás. Y en ese momento, Maximiliano había demostrado que, a pesar de su miedo, había confiado en él. El sonido de sirenas más cercanas indicaba que la policía estaba llegando. Aurelio ayudó a Maximiliano a ponerse de pie, ambos temblando por el frío y la conmoción. «Tiene que irse, señor», dijo Aurelio con urgencia. «Los hombres de ese señor malo van a buscarlo, y van a buscarme a mí también. No puedo dejarte solo», respondió Maximiliano, aunque sabía que el niño tenía razón. «Usted ya me debe una vida», dijo Aurelio con una sonrisa triste. «Déjeme que la salve de nuevo ayudándolo a escapar». Fue entonces cuando Maximiliano comprendió la magnitud del acto de valentía que acababa de presenciar. Un niño, que no tenía nada material en el mundo, acababa de arriesgar su vida por un completo extraño. Había mostrado más valor y bondad en 10 minutos que él en toda su vida privilegiada. «Aurelio», dijo Maximiliano poniéndose de pie con dificultad, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Pero ninguno de los dos sabía que Romano y su secuaz habían visto desde el puente que alguien había rescatado a Maximiliano. Y Romano no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos. El verdadero peligro para ambos apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de Maximiliano Salvarrieta. El frío de la noche anterior aún persistía en sus huesos, pero no era solo el clima lo que lo hacía temblar. Era el recuerdo vívido de la caída, del agua helada, de la oscuridad que lo había envuelto y, sobre todo, del rostro del niño que lo había salvado. Aurelio Mendoza. El nombre resonaba en su mente como un mantra, una promesa hecha por un completo desconocido que había arriesgado su vida sin conocer las consecuencias. Maximiliano se encontraba en su penthouse, rodeado por el lujo que alguna vez le había parecido normal, pero que ahora le parecía vacío, casi irreal. Las paredes de mármol, los muebles de diseñador, las obras de arte que costaban más que casas enteras, todo parecía tener un brillo diferente, como si el acto de bondad de Aurelio hubiera cambiado no solo su perspectiva, sino la esencia misma de su entorno. Se había duchado 3 veces, como si el agua pudiera lavar no solo el barro del río, sino la vergüenza de haber estado a punto de perderlo todo. Pero el rostro del niño seguía ahí, en cada espejo, en cada ventana que reflejaba su imagen. «Señor Salvarrieta», dijo su asistente al entrar con el desayuno, «tiene varias llamadas pendientes, el banco, sus socios y... cancela todo.
interrumpió Maximiliano con una firmeza que sorprendió a su asistente. Todo. Por hoy, por esta semana, por el tiempo que sea necesario. La asistente asintió, acostumbrada a los caprichos de su jefe, pero notando algo diferente en su voz, una determinación que no había escuchado en años. Maximiliano se sentó en la mesa del comedor, un mueble de caoba que había pertenecido a un noble europeo del siglo XVIII, y miró el desayuno servido. Huevos benedictine, tostadas francesas, jugo de naranja recién exprimido, café de origen único. Todo perfecto, todo exquisito, pero su apetito había desaparecido. No podía dejar de pensar en Aurelio, en cómo sería su vida, en cómo había llegado a estar en ese puente en ese momento preciso. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Maximiliano dudó un momento antes de contestar. «Hola, señor Salvarrieta». La voz al otro lado era joven, clara, con un tono de respeto que no se escuchaba en ninguna de las llamadas que recibía habitualmente. «Soy Aurelio». El corazón de Maximiliano dio un vuelco. No esperaba que el niño lo llamara. No sabía siquiera cómo había conseguido su número. «Aurelio», respondió, tratando de mantener la calma. «¿Estás bien?» «Sí, señor. Solo quería asegurarme de que usted también estuviera bien. Vi las noticias esta mañana. Dicen que hubo un accidente en el puente San Rafael». Maximiliano sintió un escalofrío. Las noticias. Había olvidado por completo que el incidente en el puente no había pasado desapercibido. Seguramente la policía ya estaría investigando, y Romano... «Sí, estoy bien», respondió finalmente. «Gracias por preguntar. Aurelio, necesito verte. Necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, señor?» «Sobre lo que pasó. Sobre lo que quiero hacer al respecto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Maximiliano podía imaginar al niño pensando, evaluando, como había hecho tantas veces en las calles para sobrevivir. «¿Dónde podemos encontrarnos?» Maximiliano le dio la dirección de un pequeño café en el centro de la ciudad, uno discreto que no estaba en sus registros empresariales. Quería evitar cualquier conexión rastreable con su mundo de lujo. Media hora después, Maximiliano llegaba al café El Rincón del Alma, un lugar humilde pero acogedor, con mesas de madera desgastada y un aroma a café y canela que lo transportó a recuerdos de su infancia, antes de que el dinero y el poder lo aislaran del mundo real. Aurelio ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Llevaba la misma ropa raída de la noche anterior, pero se había lavado la cara y el cabello, lo que le daba un aspecto un poco más presentable. Aún así, el contraste entre él y el entorno del café era abismal. Los otros clientes, empleados de oficina y estudiantes, lo miraban con curiosidad, algunos con condescendencia, otros con una especie de fascinación morbosa. Maximiliano se acercó a la mesa y se sentó frente al niño. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se observaban mutuamente, cada uno evaluando al otro desde su propia perspectiva. Maximiliano veía a un niño que había vivido más en 10 años de lo que él había vivido en 45. Aurelio veía a un hombre que, a pesar de su riqueza, parecía perdido, como si hubiera estado buscando algo que nunca había encontrado. «Gracias», dijo finalmente Maximiliano, y en sus ojos había una sinceridad que Aurelio no había visto en ningún adulto. «Gracias por salvarme la vida». Aurelio asintió con seriedad. «Vi que tenía miedo», respondió con simpleza, «y vi que se estaba ahogando. La gente que tiene miedo merece una segunda oportunidad». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque. Segunda oportunidad. Era exactamente lo que Maximiliano había estado buscando sin saberlo. Una segunda oportunidad no solo para vivir, sino para ser alguien mejor. «¿Cómo llegaste a estar en ese puente?», preguntó Maximiliano. «Sigo a las personas que parecen tener problemas», respondió Aurelio. «En las calles
Eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Usted parecía tener muchos problemas. Maximiliano asintió. Era cierto, demasiados problemas. Y ahora, con Romano amenazando no solo su vida, sino la de Aurelio, las cosas se habían vuelto aún más complicadas. Aurelio, necesito decirte algo. El hombre que me empujó se llama Romano Vázquez. Es peligroso, muy peligroso. Y ahora que sabe que tú me viste, también eres un objetivo. El rostro de Aurelio no mostró miedo, solo una concentración profunda. Era como si ya hubiera anticipado esa posibilidad. Entonces, tenemos que hacer algo, dijo simplemente. ¿Tú crees? Usted es rico. Yo conozco la ciudad. Juntos podemos encontrar una manera de detenerlo. Maximiliano lo miró con asombro. Este niño, que apenas tenía recursos para sobrevivir, estaba ofreciendo formar una alianza con él, un hombre que había construido un imperio. La ironía no se le escapaba. Aurelio, no tienes que involucrarte en esto. ¿Puedo pagar a alguien para que lo haga?, interrumpió el niño. ¿Contratar guardaespaldas? ¿Llamar a la policía? Esas son las soluciones de los ricos cuando tienen problemas. Pero usted no es como los otros ricos que he conocido. ¿Qué quieres decir? Los otros ricos cuando tienen problemas llaman a sus abogados o a la policía. Usted se avergonzó de su problema y trató de manejarlo solo. Eso me dice que tiene honor. La palabra honor resonó en el aire como un eco. Honor. Maximiliano no recordaba la última vez que alguien había usado esa palabra para describirlo. Durante años había estado rodeado de aduladores, empleados que le tenían miedo y socios que solo querían usar su dinero. Este niño de la calle era la primera persona en años que le hablaba con total honestidad. «Está bien», dijo Maximiliano finalmente. «Hagamos esto juntos, pero primero vamos a ponerte en un lugar seguro». «Si me escondo, no puedo ayudarlo», respondió Aurelio firmemente. «Y además, conozco esta ciudad mejor que nadie. Sé dónde encontrar información y sé cómo moverme sin ser detectado». Maximiliano suspiró. Sabía que tenía razón. Este niño era su mejor, y tal vez única, oportunidad de enfrentar a Romano. «Entonces, ¿qué propones?». Aurelio sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro delgado. «Primero vamos a averiguar exactamente quiénes son esos hombres y qué otros problemas han causado. En la calle, la información es poder. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tú tienes conexiones en lugares donde la gente rica nunca va. Yo tengo dinero para pagar investigadores. Exactamente, una alianza, pero no solo para vengarnos». «¿Qué quieres decir?». «Quiero asegurarme de que otros niños como yo no tengan que vivir lo que viví. Si vamos a usar esta información para detener a Romano, también vamos a usarla para ayudar a otros». Maximiliano lo miró fijamente. En los ojos del niño había una visión que iba más allá de la venganza personal. Había una esperanza, una determinación por cambiar el mundo desde las sombras donde se criaba. «¿Y cómo piensas hacer eso?». «Usted tiene dinero, yo tengo experiencia. Juntos podemos crear algo que realmente importe». Fue en ese momento que Maximiliano comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo había sido salvado de la muerte, sino que había sido salvado de una existencia vacía. Aurelio no solo le había dado una segunda oportunidad de vivir, le había dado una razón para vivir. «Entonces, ¿dónde empezamos?». Aurelio sonrió de nuevo, y en esa sonrisa había el amanecer de una nueva era, no solo para ambos, sino para todos los niños que alguna vez se habían sentido invisibles en las sombras de la sociedad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación, preparación y una creciente confianza mutua que ninguno de los dos había experimentado antes. Maximiliano, acostumbrado a tomar decisiones en soledad, rodeado de asesores que decían lo que él quería escuchar, descubrió el valor de la colaboración verdadera.
Aurelio, por su parte, encontró en Maximiliano no solo un aliado, sino un mentor que, a pesar de sus errores pasados, estaba genuinamente comprometido con hacer las cosas bien. Se reunían en el penthouse de Maximiliano, pero no en la sala de conferencias formal con sus largas mesas de caoba y sus sillas ejecutivas. En cambio, se instalaban en la biblioteca privada, un espacio más íntimo rodeado de libros que Maximiliano había coleccionado más por estatus que por interés real. Ahora, sin embargo, cada libro parecía cobrar vida como testigo silencioso de su alianza poco convencional. Aurelio, sentado en una butaca de cuero que le quedaba grande, estudiaba mapas de la ciudad extendidos sobre la mesa, señalando con un dedo sucio pero preciso las rutas, los escondites, los puntos ciegos. Romano no es estúpido, explicaba Aurelio, su voz seria concentrándose en el análisis. No va a caer en una trampa obvia. Tiene ojos y oídos en todas partes. Lo que necesitamos es hacer que él crea que está tendiendo su propia trampa. Maximiliano asentía, fascinado por la claridad táctica del niño. Su experiencia en negocios le había enseñado a leer a las personas, pero Aurelio leía el terreno, la psicología del peligro, el lenguaje no verbal de la calle. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Maximiliano. Aurelio sonrió, una expresión que iluminaba su rostro delgado. Le damos exactamente lo que quiere, pero con nuestras propias condiciones ocultas. Usted le ofrece el dinero, pero en un lugar y momento que nosotros controlamos. Un lugar donde él se sienta seguro, pero donde en realidad esté completamente expuesto. ¿Y dónde sería ese lugar? El puerto. Almacén 47. Está aislado, con pocas entradas y salidas. Romano lo usa a veces para reuniones discretas. Nadie va allí sin una buena razón. Si usted lo contacta y propone encontrarse allí para entregar el dinero, creerá que tiene la ventaja. Maximiliano frunció el ceño, considerando, «Pero si va yo solo, ¿cómo sabemos que no me matará en cuanto tenga el maletín?» «Porque vamos a estar preparados», respondió Aurelio con firmeza. «Usted no irá solo. Yo estaré allí, pero no como parte visible del trato. Me colaré, encontraré un lugar para esconderme y estaré listo para actuar si las cosas se ponen mal». Además, Aurelio se levantó y fue a la mesa auxiliar donde Maximiliano había dejado una tableta. La tomó y comenzó a navegar por archivos. «¿Qué es esto?», preguntó Maximiliano. «Contactos, gente en las calles, otros niños, vendedores ambulantes, incluso algunos empleados de limpieza en edificios. Todos ellos deben favores, o al menos saben que ayudar a alguien puede traer beneficios. Si algo sale mal, puedo activar una red de alerta en segundos. La policía no será nuestra única salvación, pero sí un respaldo». Maximiliano lo miró con renovado respeto. Este niño no solo tenía coraje, tenía una estrategia completa, una red de apoyo invisible que él, con toda su riqueza, jamás había considerado. «Y hay más», continuó Aurelio. «Necesitamos pruebas. No basta con que lo encierren por intentar matarlo. Necesitamos pruebas de todo. La extorsión, los otros crímenes, sus contactos. Si vamos a destruirlo, tiene que ser para siempre. ¿Y cómo vamos a conseguir esas pruebas?». Aurelio sonrió de nuevo, esta vez con una chispa de picardía. «Usted conoce a alguien que venda equipos de vigilancia, cámaras pequeñas, micrófonos, transmisores». Maximiliano asintió lentamente. Conocía a un ex agente de seguridad que trabajaba ahora como contratista de seguridad privada. Un hombre discreto, bien equipado y, lo más importante, que no hacía preguntas incómodas. «Lo contactaré. Pero Aurelio, esto va a ser peligroso, muy peligroso. Si Romano sospecha algo, entonces correré», interrumpió Aurelio.
pero no lo hará, porque vamos a hacer que todo parezca perfecto. Usted es un hombre desesperado que finalmente acepta sus términos. Yo soy solo un niño curioso que anda por ahí, nada sospechoso. Durante los días siguientes, la alianza se fortaleció. Maximiliano contactó al especialista, un hombre llamado Herrera, un comisario retirado que ahora trabajaba en el sector privado. Herrera, intrigado por la generosidad de Maximiliano y el grueso sobre con dinero en efectivo que le entregó, aceptó proporcionar equipos de vigilancia de última generación, cámaras del tamaño de un botón, micrófonos que podían adherirse a la ropa y un transmisor que podía enviar la señal a un receptor portátil. Aurelio, mientras tanto, pasaba horas estudiando planos del puerto, memorizando cada rincón del almacén 47. Conocía sus debilidades estructurales, sus puntos ciegos, las rutas de escape. Había vivido en las sombras de esa ciudad durante años. Ahora usaría ese conocimiento para llevar a la luz a uno de sus depredadores más oscuros. Una tarde, mientras planeaban la colocación de las cámaras, Maximiliano miró a Aurelio y sintió una emoción que no podía nombrar. No era orgullo paternal, porque Aurelio no era su hijo. No era gratitud, porque ya se lo había pagado con creces. Era algo más profundo, una conexión forjada en el fuego de la adversidad, una alianza basada en el respeto mutuo y una causa común. «Aurelio», dijo Maximiliano, «¿por qué haces esto? Quiero decir, ya me salvaste la vida. Ya me ayudaste más de lo que la mayoría de la gente ayudaría a un completo desconocido. ¿Por qué arriesgarte más?» Aurelio lo miró, sus ojos oscuros, reflejando la luz tenue de la biblioteca. «Porque usted me enseñó algo, señor Maximiliano. Me enseñó que los adultos también pueden cambiar. Que no todos son como los que vi en las calles, usando su fuerza o su dinero para aplastar a los débiles. Usted tuvo miedo, sí, pero también tuvo el valor de pedir ayuda. Eso me dio esperanza. Esperanza. Esperanza de que tal vez, si trabajamos juntos, podemos hacer que las cosas sean diferentes. No solo para usted y para mí, sino para todos los niños que están ahí fuera, solos y asustados». Maximiliano sintió un nudo en la garganta. Este niño, que había perdido tanto, seguía mirando hacia adelante, buscando formas de construir un futuro mejor. Mientras él, con todo su poder y riqueza, había estado a punto de rendirse, de dejar que el miedo lo consumiera. «Entonces hagámoslo», dijo Maximiliano extendiendo su mano hacia Aurelio. «Hagamos que las cosas sean diferentes». Aurelio miró la mano extendida por un momento. Luego la estrechó con firmeza. En ese apretón sellaron no solo un plan, sino una promesa de venganza contra Romanos, sí, pero más importante aún, una promesa de construir algo nuevo a partir de las cenizas de sus experiencias pasadas. La noche antes de la confrontación, mientras Maximiliano revisaba una última vez el maletín con los 10 millones en efectivo, Aurelio se quedó despierto mirando los planos del almacén. En su mente, corría y revisaba cada detalle, cada contingencia. No sentía miedo, no exactamente, sentía determinación. Y por primera vez en su vida no estaba solo, tenía un aliado, un equipo, y juntos iban a cazar al lobo. La lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre el puerto cuando Maximiliano Salvarrieta llegó en su BMW, el maletín de 10 millones de dólares descansando pesadamente en el asiento junto a él. Cada gota que golpeaba el parabrisas parecía un latido de su corazón, acelerado por la tensión y la anticipación. A su lado, oculto en la sombra del asiento trasero, iba Aurelio Mendoza, el niño de 12 años cuyos ojos brillaban con una determinación que desafiaba su corta edad. Ambos sabían que estaban a punto de jugar la partida más importante de sus vidas, una partida donde las fichas eran justicia, venganza y redención.
El almacén 47 se alzaba frente a ellos como un gigante de metal y concreto, su estructura oxidada y descuidada, escondiendo secretos que pronto saldrían a la luz. Era el lugar perfecto para una emboscada, y ambos lo sabían. Pero también era el lugar perfecto para una trampa diseñada, con la precisión de un reloj suizo y la astucia de quien había aprendido a sobrevivir en las calles. ¿Lista la grabadora?, preguntó Maximiliano en voz baja, ajustando su corbata con manos que temblaban ligeramente. «Lista», respondió Aurelio, revisando por enésima vez los diminutos dispositivos de vigilancia que habían conseguido gracias a las conexiones de Maximiliano. «Y la red de alerta también está activa. Si algo sale mal, dentro de un minuto toda la policía del distrito sabrá exactamente qué está pasando aquí». Maximiliano asintió. Sabía que estaban jugando con fuego, pero también sabía que era un fuego necesario. Romano Vázquez no era solo un criminal común. Era una plaga que había estado corrompiendo la ciudad desde las sombras, y si querían erradicar esa plaga, tenían que hacerlo de raíz. Romano ya estaba allí cuando llegaron, acompañado por sus 4 matones más leales. Se les veía relajados, confiados, como si ya hubieran ganado la partida. El criminal más poderoso de la ciudad se paseaba por el almacén con las manos en los bolsillos, observando el maletín con codicia. «Puntual como siempre, Salvador», dijo Romano, con una sonrisa siniestra. «Aunque esperaba verte más... ¿alegre?», después de nuestra conversación de anoche. Maximiliano tragó saliva. La noche anterior, Romano lo había llamado para exigir el doble de lo acordado, amenazando con hacer pública información comprometedora no solo sobre él, sino sobre figuras políticas y empresariales de alto nivel. La voz de Romano al teléfono había sido como una navaja afilada deslizándose lentamente sobre su cuello. «Tengo el dinero», respondió Maximiliano, levantando el maletín con una mano que temblaba ligeramente. «Como acordamos, pero quiero garantías. Quiero que esto termine aquí. Quiero que dejes a mi familia fuera de esto». Romano se rió, una risa fría que no llegó a sus ojos. «Garantías», repitió la palabra como si fuera un concepto nuevo para él. «Salvador, tú y yo sabemos que en este juego las garantías son un lujo que solo pueden darse los ganadores, y tú, mi querido amigo, has estado perdiendo durante mucho tiempo». Fue entonces cuando Aurelio, desde su escondite en las sombras del segundo piso, activó la grabadora. Cada palabra, cada amenaza, cada risa siniestra sería capturada para la posteridad. Pero necesitaban más. Necesitaban que Romano admitiera sus otros crímenes, que hablara de sus contactos, de sus operaciones. Solo así la policía podría actuar. «Escúchame bien, Salvador», dijo Romano acercándose lentamente a Maximiliano. «No viniste aquí a negociar, viniste aquí a pagar. Y si crees que con 10 millones vas a comprarme el silencio, estás muy equivocado». «¿Qué quieres entonces?», preguntó Maximiliano, su voz temblorosa revelando el miedo que había estado conteniendo. «Quiero que entiendas quién manda aquí», respondió Romano, y con un gesto sutil, sus 2 acompañantes se movieron hacia los lados de Maximiliano. «Quiero que sepas que no hay escape, y quiero que el niño que te salvó del río entienda que los testigos tienen una manera muy particular de desaparecer en esta ciudad». El corazón de Aurelio se detuvo. ¿Cómo sabía Romano sobre él? ¿Cómo sabía que lo había visto? El pánico lo invadió, pero también una determinación feroz. No iba a permitir que ese monstruo lastimara a nadie más. «¿De qué estás hablando?», exigió Maximiliano, aunque el temblor en su voz se intensificó. «¿Crees que no sé que el niño te vio?», dijo Romano con una sonrisa siniestra. «Sé exactamente qué día, qué hora, qué segundo caíste al río, y sé que un niño de la calle saltó tras de ti. Un niño valiente, un niño que merece un reconocimiento especial, pero los reconocimientos a veces pueden ser fatales». Fue en ese momento que Romano dio la señal.
Sus hombres empujaron a Maximiliano con una fuerza brutal hacia la barandilla del almacén. El magnate, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, perdió el equilibrio. Pero esta vez no había río, solo el frío suelo de concreto que lo esperaba. ¡Basta!, gritó Aurelio, saltando de su escondite y activando el panel eléctrico que había encontrado durante su reconocimiento matutino. Las luces del almacén parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad momentánea que fue interrumpida por la luz de las sirenas que se acercaban a toda velocidad. La policía, alertada por la red que Aurelio había activado, había llegado justo en el momento preciso. ¡Es una trampa!, gritó uno de los hombres de Romano al ver las luces azules y rojas que se reflejaban en las ventanas del almacén. ¡Imposible!, rugió Romano sacando su arma. «Tengo a la mitad de la policía en mi nómina». «¿Pero no al comisario Herrera?», gritó una voz amplificada desde afuera. «Romano Vázquez está rodeado. Salga con las manos arriba». En la oscuridad, Romano comprendió finalmente lo que había pasado. El millonario y el niño de la calle no habían venido a negociar. Habían venido a tender una trampa y él había caído directamente en ella. «¡Salvarrieta!», gritó en la oscuridad. «Si salgo de esta, te voy a encontrar». «No va a salir de esta, Romano», respondió la voz del comisario Herrera desde los altavoces. «Tenemos grabaciones de todo lo que ha dicho esta noche. Sus días de aterrorizar a esta ciudad han terminado». Mientras las luces de emergencia de la policía comenzaron a iluminar el almacén, Aurelio y Maximiliano se reunieron en la parte trasera del edificio, ambos jadeando, pero vivos. «¿Cómo sabías que iba a funcionar?», preguntó Maximiliano. «No lo sabía», admitió Aurelio. «Pero mi abuela solía decir que a veces tienes que apostar todo por lo que crees que es correcto». Desde el interior del almacén podían escuchar los gritos de Romano mientras era arrestado junto con sus hombres. El reinado de terror del criminal más poderoso de la ciudad había terminado, derrotado por la alianza más improbable que nadie hubiera podido imaginar. Una semana después, las noticias estaban por todas partes. El banquero había caído. Las grabaciones obtenidas por fuentes anónimas, que muchos sospechaban eran obra del propio Maximiliano Salvarrieta, habían sido suficientes para asegurar condenas de por vida para él y sus principales lugartenientes. La operación anticriminal más grande en la historia de la ciudad se había llevado a cabo gracias a la valentía de un niño de la calle y la determinación de un millonario arrepentido. En una conferencia de prensa en la estación de policía, el comisario Herrera anunció públicamente el papel crucial de Aurelio en la operación. «Quiero destacar el papel extraordinario que jugó un joven de apenas 12 años en esta operación», dijo el comisario, mirando directamente a Aurelio, que estaba sentado junto a Maximiliano. «Sin su valentía, su inteligencia y su conocimiento de la ciudad, nunca habríamos podido desmantelar esta red criminal. Aurelio Mendoza no solo salvó la vida del señor Salvarrieta hace unas semanas, sino que también salvó a toda nuestra comunidad de un peligro inminente». Las palabras del comisario resonaron en el corazón de todos los presentes. Era la primera vez que un niño de la calle era reconocido públicamente no como una víctima, sino como un héroe. Era la primera vez que la sociedad veía a alguien como Aurelio no con lástima, sino con respeto. Maximiliano, por su parte, había experimentado una transformación profunda. El hombre que alguna vez había mirado a los pobres con indiferencia, que había construido su imperio sobre la explotación y el miedo, ahora comprendía el verdadero valor de las personas marginadas. Había visto en Aurelio una fuerza, una inteligencia y una bondad que superaban cualquier riqueza material. «Aurelio», dijo Maximiliano en la conferencia, mirando directamente a la cámara, «quiero que todo el mundo sepa que este niño no solo me salvó la vida, sino que me salvó el alma.
Me enseñó que el verdadero poder no viene del dinero o de la posición social, sino del coraje de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Las palabras de Maximiliano fueron noticia en todos los canales. Un millonario reconociendo públicamente la valía de un niño de la calle. Era una imagen que muchos no podían creer, pero que inspiró a miles. La historia de Aurelio y Maximiliano se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que el bien puede triunfar sobre el mal y de que cualquier persona, sin importar su origen, puede ser un agente de cambio. Para Maximiliano, la experiencia había sido una redención. Había pagado sus deudas, no solo financieras, sino también morales. Había encontrado un propósito más allá de acumular riqueza, y ese propósito se llamaba Aurelio. El niño que lo había salvado del río se había convertido en su razón para ser una mejor persona. Y mientras la ciudad celebraba la caída de Romano, Aurelio simplemente sonreía, sabiendo que su abuela Esperanza estaría orgullosa. Había cumplido su promesa de mantener la dignidad a pesar de la pobreza, y había demostrado que un acto simple de bondad podía cambiar el mundo. Las semanas siguientes al arresto de Romano Vázquez y la desarticulación de su red criminal fueron un torbellino de actividad mediática, investigaciones forenses y un renovado interés público en las condiciones de vida de los niños de la calle. Maximiliano Salvarrieta, el millonario que había estado al borde de la ruina personal y financiera, ahora se encontraba en el ojo de un huracán de atención positiva. Las entrevistas, los artículos de portada y los reconocimientos llegaban a diario. Pero mientras él aceptaba los elogios por su valentía, aunque siempre destacaba el papel crucial de Aurelio, su mente trabajaba en algo mucho más importante que su imagen pública. Trabajaba en el futuro. Aurelio, por su parte, había sido instalado temporalmente en un departamento seguro proporcionado por Maximiliano. Era la primera vez en su vida que tenía un lugar fijo para dormir, un techo permanente y comida asegurada. Pero el lujo, aunque apreciado, no era lo que lo definía. Lo que realmente importaba era la conversación que había tenido con Maximiliano la noche del arresto. Una conversación que había plantado una semilla que ahora crecía con fuerza en ambos corazones. «Aurelio», dijo Maximiliano una tarde, mientras observaban la ciudad desde el penthouse, «tengo que preguntarte algo. Después de todo lo que hemos pasado, después de lo que logramos, ¿qué quieres hacer ahora?» Aurelio, sentado en un sillón que probablemente valía más que lo que él había ganado en un año recolectando botellas, no dudó en su respuesta. «Quiero ayudar a otros niños como yo», dijo simplemente, con una claridad que impresionó a Maximiliano. «No quiero que otros tengan que pasar lo que pasé. No quiero que otros sientan que no tienen valor». Maximiliano asintió. Había esperado esa respuesta, pero no por ello era menos impactante. «¿Y cómo piensas hacerlo?» Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana, sus ojos escaneando el horizonte urbano con la misma intensidad con la que solía escanear las calles en busca de oportunidades o peligros. «Usted tiene dinero», comenzó Aurelio. «Yo tengo experiencia. Usted puede crear estructuras, contratar personas, obtener licencias. Yo puedo identificar a los niños que realmente necesitan ayuda, entender sus miedos, ganar su confianza. Juntos podemos crear algo que no sea solo un refugio, sino una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?» «Una oportunidad para que se vean a sí mismos no como víctimas, sino como recursos humanos extraordinarios», respondió Aurelio, girándose para mirar directamente a Maximiliano. «Usted vio lo que pude hacer ayudándolo a usted. No fui solo un niño asustado. Fui su estratega, su ojo y oído en las calles, su conexión con un mundo que usted nunca podría haber entendido solo. ¿Y si hubiera cientos de niños como yo,
esperando una oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Las palabras cayeron como una revelación. Maximiliano se quedó mirando al niño que, hacía apenas unos meses, era invisible para el mundo. Ahora, su visión era más clara que la de cualquier adulto que conocía. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Aurelio sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro delgado. Estoy proponiendo crear un programa que no solo alimente y albergue a los niños de la calle, sino que los entrene, los eduque y los prepare para ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Un programa que reconozca que la calle no solo nos destruye, también nos fortalece. Nos da habilidades que la escuela no enseña: resiliencia, astucia, empatía, supervivencia. Esas habilidades pueden ser canalizadas hacia algo positivo. Maximiliano sintió un escalofrío de emoción. Era una visión revolucionaria, una forma completamente nueva de abordar un problema social antiguo. ¿Y cómo se llamaría este programa? Aurelio consideró la pregunta por un momento, como si ya tuviera la respuesta esperando en el fondo de su mente. Guerreros de la esperanza, dijo finalmente, porque eso es lo que somos, guerreros que no luchamos con armas, sino con esperanza, y esa esperanza es nuestra arma más poderosa. La idea comenzó a tomar forma. Maximiliano, con su experiencia en gestión de empresas, comenzó a dibujar estructuras organizativas, presupuestos y planes de expansión. Aurelio, con su conocimiento callejero, identificó las necesidades reales, las barreras psicológicas y las formas más efectivas de acercarse a los niños marginados. Primero necesitamos un lugar, dijo Maximiliano. Un centro donde los niños puedan sentirse seguros, valorados. Y no como una prisión, añadió Aurelio rápidamente. Tiene que sentirse como un hogar donde aprendan que su pasado no define su futuro, sino que es la base para construir algo mejor. Trabajaron durante días, desarrollando un modelo que rompía con los esquemas tradicionales. No sería un centro de menores, ni un albergue temporal. Sería una comunidad de aprendizaje, de crecimiento y de empoderamiento. Los niños no serían beneficiarios pasivos, sino agentes activos en su propia transformación y en la de otros. ¿Y qué van a hacer los niños que entren al programa?, preguntó Maximiliano. Van a aprender, respondió Aurelio. Van a aprender a leer, a escribir, a usar tecnología, pero también van a aprender habilidades prácticas: mecánica, electricidad, primeros auxilios, resolución de conflictos y, lo más importante, van a aprender a liderar. ¿A liderar? Sí, porque cada niño que entre aquí va a convertirse en un embajador de cambio, va a volver a su comunidad y va a ayudar a otros niños. No vamos a resolver el problema de los niños de la calle encerrándolos en centros. Vamos a resolverlo empoderándolos para que ellos mismos lo resuelvan. Maximiliano estaba asombrado. Este niño de 12 años tenía una visión de futuro que superaba la de cualquier político o burócrata que había conocido. ¿Y cómo vamos a financiar todo esto? Usted tiene dinero, dijo Aurelio con una sonrisa. Pero también vamos a buscar financiamiento de otras fuentes. Y vamos a demostrar que invertir en estos niños no es un gasto, es una inversión en el futuro de la ciudad, del país, del mundo. La pasión en la voz de Aurelio era contagiosa. Maximiliano sentía cómo su propio corazón se calentaba con cada palabra. Este no era solo un proyecto benéfico, era una revolución social, liderada por alguien que entendía el problema desde adentro. «¿Uy, si no funciona?», preguntó Maximiliano, aunque más por completar el análisis que por verdadera preocupación. «Entonces lo intentaremos de otra manera», respondió Aurelio con firmeza. «Pero no vamos a fallar, porque no lo estamos haciendo por compasión,
Lo estamos haciendo por justicia, porque estos niños tienen el mismo derecho a una vida digna que cualquier otro, y porque el mundo necesita lo que ellos pueden ofrecer. Esa noche, mientras Aurelio dormía en su habitación segura, Maximiliano se quedó despierto, trabajando en los planes del centro. Pero no eran solo planes arquitectónicos o financieros, eran planes para cambiar el mundo, uno de los niños marginados a la vez. Y todo había comenzado con un acto simple de valentía, un niño saltando a un río para salvar la vida de un hombre. Ahora, ese mismo niño estaba saltando a un proyecto que tenía el potencial de salvar miles de vidas y de cambiar para siempre la forma en que la sociedad veía a sus miembros más vulnerables. La semilla había germinado. El movimiento estaba a punto de nacer. Los primeros meses del programa Guerreros de la Esperanza fueron un torbellino de actividad, aprendizaje y, sobre todo, transformaciones que nadie había anticipado completamente. Maximiliano Salvarrieta, el millonario que había estado al borde del abismo, ahora se encontraba cada mañana en un edificio que antes habría considerado indigno de una inversión, pero que ahora veía como el epicentro de algo revolucionario. Aurelio Mendoza, el niño de la calle que había saltado al río para salvar una vida, ahora coordinaba con adultos con títulos universitarios y experiencia ejecutiva, no por autoridad impuesta, sino por el respeto genuino que había ganado con su visión y dedicación. El centro operativo, instalado en un edificio rehabilitado del barrio donde Aurelio había vivido, era un testimonio viviente del cambio posible. Las paredes, antes descascaradas y sucias, ahora estaban pintadas con colores vibrantes y decoradas con murales que representaban sueños, esperanza y diversidad. En lugar de aulas frías y estériles, había espacios abiertos y dinámicos donde los jóvenes podían aprender, crear y colaborar. El sonido que resonaba en los pasillos no era el de reglas impuestas o reprimendas, sino el de conversaciones animadas, risas sinceras y el zumbido concentrado del trabajo intelectual y manual combinados. Isabela Vargas fue una de las primeras en llegar. A sus 14 años, había pasado la mitad de su vida en las calles, sobreviviendo con una astucia que asustaba a los adultos convencionales. Era delgada, sus ojos tenían una intensidad que hablaba de años de alerta constante, y llevaba su cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, como si todavía estuviera lista para correr si la situación lo exigía. Había sido capturada 3 veces por la policía por robo, y cada vez había salido más decidida a no ser atrapada de nuevo. Su especialidad era el engaño, la manipulación emocional para obtener dinero o comida. Era buena en eso, tan buena que había desarrollado una habilidad de lectura de microexpresiones faciales que haría envidiar a cualquier psicólogo forense. ¿Por qué deberías confiar en nosotros?, había preguntado Isabela a Aurelio en su primera entrevista, sus ojos escaneándolo con la misma intensidad con la que evaluaba a cualquier posible víctima o amenaza en la calle. Ustedes, los de los centros bonitos y las palabras bonitas, ¿qué saben de lo que es realmente sobrevivir? Aurelio, sentado frente a ella en una silla sencilla, no había escritorios que crearan barreras, no se ofendió. Había escuchado esa pregunta muchas veces y entendía el dolor y la desconfianza que la alimentaban. No sé lo que es sobrevivir como tú lo has hecho, respondió con honestidad, pero sí sé lo que es sentir que el mundo te ha dado la espalda. Y sé que las habilidades que desarrollaste para sobrevivir no son defectos, son fortalezas, fortalezas que nadie te ha ayudado a usar para algo bueno. Isabela frunció el ceño, confundida. Nadie le había hablado así antes. Para todos los servicios sociales, ella era un problema, una chica con conducta antisocial, que necesitaba ser corregida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir
que la habilidad que tienes para leer las emociones de la gente, para saber cuándo alguien está mintiendo o cuándo está asustado, eso es una habilidad de evaluación de riesgos y análisis psicológico. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que necesitan las empresas de seguridad, los hospitales para detectar abusos, incluso las escuelas para identificar a niños en riesgo. Las palabras de Aurelio cayeron como una semilla en tierra fértil. Isabela comenzó a ver su astucia no como una maldición, sino como un don mal utilizado. El programa la enroló en un plan personalizado. Mientras otros jóvenes aprendían matemáticas o historia, Isabela se sumergió en cursos de psicología básica, comunicación no verbal y ética en seguridad. Descubrió que podía usar sus habilidades naturales para ayudar a otros, no para explotarlos. Aprendió a canalizar su talento para la observación en una carrera. Se convirtió en consultora de seguridad comunitaria. Su primer proyecto fue ayudar a diseñar un sistema de alerta temprana para prevenir robos en el mercado central, el mismo lugar donde ella alguna vez operaba. Las estadísticas mostraron una reducción del 40% en incidentes en los primeros 3 meses. Isabela no solo había encontrado su propósito, había encontrado una forma de usar su pasado para construir un futuro mejor. Carlos Méndez llegó al programa con una historia completamente diferente, pero igual de impactante. Era un joven de 16 años, introvertido, con una memoria fotográfica que lo había hecho brillar en las escuelas regulares, pero también lo había convertido en un blanco fácil para el acoso. Su familia, de clase media baja, no podía costear los estudios privados, y en la escuela pública su inteligencia lo hacía un extraño. Se refugiaba en la lectura y en desmontar aparatos electrónicos viejos que encontraba en la basura. Su padre, un mecánico de bicicletas, lo veía con preocupación, sabiendo que su hijo era brillante, pero sin entender cómo ayudarlo a encajar en un mundo que parecía no tener lugar para mentes como la suya. Después de un incidente particularmente traumático de bullying que terminó con Carlos hospitalizado, sus padres lo inscribieron en Guerreros de la Esperanza como último recurso. Al principio, Carlos era reacio, encerrado en sí mismo, hablando solo cuando era absolutamente necesario. Pero Aurelio, con su intuición desarrollada en las calles, vio algo en Carlos que otros pasaban por alto. Una pasión genuina por entender cómo funcionaban las cosas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?, le preguntó Aurelio un día mientras Carlos desarmaba un viejo radio. Entender por qué las cosas funcionan, respondió Carlos tímidamente. ¿O por qué dejan de funcionar? ¿Y qué harías si pudieras entender eso a fondo? Carlos lo miró, y por primera vez sus ojos mostraron un destello de entusiasmo. Arreglarlas, hacer que funcionen mejor. Tal vez inventar cosas nuevas. Ese fue el comienzo. El programa conectó a Carlos con un mentor, un ingeniero retirado, que se ofreció como voluntario. Juntos comenzaron a trabajar en proyectos reales, desde la reparación de equipos médicos en clínicas comunitarias hasta el diseño de soluciones tecnológicas para problemas cotidianos. Carlos descubrió que su memoria fotográfica no era una maldición, sino una herramienta poderosa para el aprendizaje técnico. Su capacidad para visualizar cómo encajaban las piezas le permitió innovar en formas que sorprendieron a todos. A los 17 años, Carlos había desarrollado un prototipo de sistema de purificación de agua de bajo costo que utilizaba materiales reciclados. El proyecto no solo ganó un concurso nacional de innovación juvenil, sino que también atrajo la atención de organizaciones internacionales interesadas en implementarlo en comunidades marginadas de otros países. Carlos, el niño tímido que se escondía detrás de libros y radios rotas, ahora se preparaba para viajar al extranjero
como embajador juvenil de tecnología social. Miguel Torres representaba un caso diferente, pero igualmente transformador. A sus 11 años, Miguel había estado en las calles por poco más de un año, pero ese tiempo había sido suficiente para moldear su personalidad con una agilidad mental y una capacidad de adaptación que asombraban a los educadores. Había aprendido a navegar la ciudad como un cartógrafo experto, memorizando rutas, atajos y puntos de peligro con una precisión que hacía que los sistemas GPS parecieran primitivos. Su supervivencia dependía de su capacidad para moverse rápidamente, para encontrar refugio y para anticipar los movimientos de la policía o de otros grupos callejeros. Cuando Miguel llegó al programa, era desconfiado, siempre alerta y tenía dificultades para concentrarse en tareas que no involucraban movimiento o supervivencia inmediata. Los métodos tradicionales de enseñanza no funcionaban con él, pero Aurelio, que había vivido una experiencia similar, entendió. Miguel no tenía déficit de atención, tenía una atención hiperenfocada en estímulos específicos. «Miguel», le dijo Aurelio un día mientras el niño dibujaba mapas increíblemente detallados de memoria. «¿Qué sientes cuando estás haciendo esto?» «Sé exactamente dónde estoy», respondió Miguel. «Sé todas las salidas, todos los escondites. Es como si la ciudad estuviera dentro de mi cabeza». «Eso es increíble», dijo Aurelio. «¿Y sabes qué? Eso es una habilidad que muy pocas personas tienen. Es como tener un GPS súper avanzado, pero dentro de tu mente». Miguel lo miró sorprendido. Nadie le había dicho que su problema era en realidad un talento. El programa diseñó un plan especial para Miguel. En lugar de forzarlo a sentarse en un escritorio, lo integraron en proyectos que requerían movimiento y exploración. Se convirtió en parte del equipo de mapeo comunitario, ayudando a identificar áreas de riesgo, zonas sin servicios básicos y rutas seguras para niños que iban a la escuela. Su conocimiento de la ciudad se digitalizó, creando mapas interactivos que eran utilizados por trabajadores sociales, servicios de emergencia e incluso por la policía comunitaria para mejorar su eficacia. Pero el verdadero impacto vino cuando Miguel, inspirado por Carlos, comenzó a interesarse en tecnología. Aprendió a usar software de diseño asistido por computadora, CAD, para crear modelos 3D de las estructuras que conocía. Su proyecto final del primer año fue un modelo digital completo del centro histórico de la ciudad, identificando no solo rutas y escondites, sino también puntos vulnerables en la infraestructura que podrían representar riesgos durante emergencias. El alcalde, impresionado por el trabajo de un niño de 11 años, lo invitó a una reunión del Consejo Municipal donde Miguel presentó sus hallazgos. La imagen de ese niño, que hacía menos de un año dormía en puertas cocheras, ahora asesorando a adultos sobre urbanismo, se volvió viral en las redes sociales, inspirando a cientos de otros jóvenes en situación de calle. Estas historias, Isabela, Carlos y Miguel, se convirtieron en los rostros vivientes del programa. No eran casos aislados de éxito, sino testimonios poderosos de cómo el reconocimiento y el empoderamiento podían transformar vidas. Cada uno había llegado con una historia de dolor, marginación y desconfianza. Cada uno había encontrado no solo un refugio, sino una plataforma para convertirse en agente de cambio. Y cada uno, a su manera, estaba ayudando a reclutar y guiar a nuevos participantes, creando un círculo virtuoso de esperanza y transformación. Maximiliano, observando estos cambios, comprendía profundamente que no había salvado solo la vida de Aurelio aquella noche en el puente. Había salvado la suya propia, dándole un propósito que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Y Aurelio, el niño que había saltado al agua sin dudar,
ahora lideraba un movimiento que demostraba día a día que el valor verdadero de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. 3 años habían pasado desde aquella noche fatídica en el puente San Rafael, y el mundo había cambiado. No de forma inmediata, no de forma dramática, pero sí de forma profunda y sostenible. El movimiento que había comenzado como un acto de valentía individual, un niño saltando al río para salvar la vida de un hombre, se había convertido en una ola de esperanza que ahora se extendía por continentes. Y en el epicentro de esa ola, con una presencia que desafiaba su corta edad, estaba Aurelio Mendoza, ahora un joven de 16 años, cuya mirada había dejado de ser la de un sobreviviente para convertirse en la de un líder nato. El Teatro Nacional, un templo de la cultura y la historia, estaba abarrotado de figuras que hacía apenas unos años habrían considerado inalcanzables para alguien como Aurelio. Presidentes, primeros ministros, líderes empresariales, activistas reconocidos internacionalmente y cientos de jóvenes cuyas historias eran tan poderosas como la suya propia. Era la ceremonia de clausura del primer Congreso Mundial de Transformación Social Juvenil, un evento que había nacido del éxito extraordinario del programa Guerreros de la Esperanza. Aurelio se paró frente al micrófono, no con la timidez de un niño que alguna vez buscaba comida en contenedores, sino con la confianza serena de alguien que había aprendido a convertir su dolor en propósito. Honorables invitados, comenzó, y su voz, ahora más madura pero aún cargada de la pasión que lo había guiado desde las calles. Hace exactamente 3 años y 2 meses, yo era un niño de 12 años que vivía en las calles de esta ciudad, buscando comida en contenedores de basura y durmiendo en edificios abandonados. El silencio en el teatro fue absoluto. Cada persona presente sabía que estaban a punto de escuchar algo más que una historia de superación. Estaban a punto de presenciar el testimonio viviente de cómo el empoderamiento puede cambiar no solo vidas individuales, sino el mundo entero. Hoy, continuó Aurelio, estoy aquí para anunciar que el programa Guerreros de la Esperanza ha transformado oficialmente las vidas de 47.328 niños y jóvenes en 89 ciudades de 23 países en 3 continentes. La ovación fue ensordecedora, pero Aurelio levantó suavemente la mano pidiendo silencio. No había terminado. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, no cuentan la historia real. La historia real está sentada aquí con ustedes esta noche. En ese momento, las luces del teatro se encendieron gradualmente, revelando algo extraordinario. Dispersos entre la audiencia de dignatarios y líderes mundiales estaban cientos de jóvenes entre 14 y 22 años, todos graduados del programa Guerreros de la Esperanza de diferentes países. Aurelio comenzó a presentarlos uno por uno, y cada nombre era una historia de transformación que desafiaba las expectativas. Isabela Vargas, dijo Aurelio, y una joven de 19 años se levantó, quien hace 3 años era una niña de la calle que robaba para sobrevivir. Acaba de graduarse como ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional y ha desarrollado una aplicación que ha ayudado a localizar 312 niños desaparecidos en América Latina. Isabela saludó con dignidad mientras el público aplaudía. Aurelio continuó. Carlos Méndez, y un joven de 21 se puso de pie, quien conocía todas las esquinas donde se vendían drogas porque había sido vendedor él mismo. Ahora es detective especializado en narcóticos y ha desmantelado 15 redes de tráfico en 5 países. Rodrigo Fernández, otro joven se levantó, quien sobrevivió en las calles memorizando rutas de escape. Ahora es consultor internacional en planificación urbana y ha rediseñado sistemas de transporte público en 12 ciudades.
Uno por uno, Aurelio presentó a docenas de jóvenes cuyas historias seguían el mismo patrón transformador. Habilidades desarrolladas para la supervivencia que habían sido canalizadas hacia contribuciones extraordinarias a la sociedad. Pero la historia más importante, dijo Aurelio, su voz volviéndose más suave pero más poderosa, era la que aún no se había contado. Porque cada uno de estos jóvenes representa miles más que están por venir. Y porque cada uno de ustedes, aquí presente, tiene el poder de multiplicar este impacto exponencialmente. Fue entonces cuando apareció en las pantallas gigantes alrededor del teatro una imagen que hizo que muchos de los asistentes contuvieran la respiración. Era una videollamada conectando el teatro con centros guerreros de la esperanza en diferentes partes del mundo. Lagos, Bombay, El Cairo, Sao Paulo, Ciudad de México. ¡Aurelio!, gritaron cientos de voces jóvenes al unísono desde la pantalla. «¡Te vemos!», dijo Aurelio con orgullo evidente. «Son los líderes del futuro. Niños que hace 2 años vivían en las calles y que ahora están dirigiendo programas para otros niños en sus propias ciudades». Una niña de aproximadamente 13 años desde Manila tomó la palabra. «Aurelio, queremos contarles a todos algo importante». «Adelante, María». «Nosotros, los niños de todos los centros del mundo, hemos tomado una decisión. Vamos a crear nuestra propia organización internacional. Se va a llamar Guerreros de la Esperanza Internacional y va a estar dirigida completamente por jóvenes que han pasado por el programa». Un murmullo de asombro se extendió por el teatro. «Vamos a usar todo lo que hemos aprendido para crear nuestros propios programas en lugares donde ni siquiera existe Guerreros de la Esperanza todavía». «¿Y cuál es su meta?», preguntó Aurelio, aunque sospechaba la respuesta. «Llegar a 1 millón de niños en los próximos 10 años», gritaron todas las voces al unísono. El teatro entero se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Los presidentes aplaudían, los ministros lloraban y los medios de comunicación captaban cada momento de lo que estaba siendo reconocido como un punto de inflexión histórico en el trabajo social mundial. Cuando finalmente el silencio regresó, Aurelio se acercó al borde del escenario más cerca de la audiencia. «Hay una persona aquí esta noche sin la cual nada de esto habría sido posible», dijo suavemente. «Maximiliano Salvarrieta. ¿Podrías acompañarme aquí arriba?» Maximiliano, ahora reconocido mundialmente como pionero en innovación social, subió al escenario. Por primera vez en años, parecía verdaderamente abrumado por la emoción. «Este hombre», dijo Aurelio, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Maximiliano, «me enseñó que salvar una vida no es un evento único. Es una decisión que tomas todos los días de usar lo que tienes para hacer que la vida de otros sea mejor». «Pero Aurelio me enseñó algo aún más importante», respondió Maximiliano tomando el micrófono. «Me enseñó que ser salvado no es el final de la historia, es el comienzo de tu responsabilidad de salvar a otros». Aurelio miró hacia la audiencia, hacia las cámaras, hacia los niños conectados desde todo el mundo. Hace 3 años, un niño de 12 años saltó a un río para salvar a un hombre que se ahogaba. No lo hizo porque esperaba una recompensa, o porque alguien se lo pidió, o porque pensó que iba a cambiar el mundo. Lo hizo porque en ese momento, salvar esa vida era lo único que importaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Hoy, ese niño está aquí, y ese niño ha cumplido su promesa. No solo conmigo, sino con decenas de miles de otros. Pero más importante aún, ha cumplido la promesa más grande de todas: demostrar al mundo que cualquier persona, sin importar de dónde venga, puede convertirse en un agente de cambio poderoso. La ovación final duró 15 minutos, pero más importante que los aplausos fueron las acciones que siguieron.
Esa noche, 23 países se comprometieron a implementar el modelo Guerreros de la Esperanza como política nacional. 17 empresas multinacionales anunciaron programas de financiamiento y más de 100 ciudades solicitaron asistencia técnica para crear sus propios centros. Pero para Aurelio, el momento más importante llegó después, cuando estaba solo con Maximiliano en el camerino. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Maximiliano. ¿Qué? Que ya no necesitas más. El movimiento ahora tiene vida propia. Los niños lo están dirigiendo, expandiendo, mejorando. Tú cumpliste tu promesa. Aurelio sonrió, recordando a su abuela Esperanza y las palabras que la habían guiado desde las sombras de las calles hasta la luz del escenario mundial. No, señor Maximiliano, respondió. Mi promesa era convertir mi vida difícil en algo que ayudara a otros niños, y ese círculo, esa promesa, nunca va a dejar de crecer. La ceremonia había terminado hacía horas, pero el eco de las palabras pronunciadas en el Teatro Nacional aún resonaba en cada rincón de la ciudad. En el centro de operaciones de Guerreros de la Esperanza, ahora convertido en el núcleo de una red que se extendía por todo el continente, los monitores seguían mostrando las transmisiones en vivo de los diferentes centros internacionales. Cientos de niños, cada uno con su propia historia de superación, estaban conectados en una red de esperanza que crecía exponencialmente. Y en el centro de todo, sentado en una silla sencilla frente a una ventana que daba al amanecer de una nueva era, estaba Aurelio Mendoza. A sus 16 años, Aurelio había dejado atrás la figura delgada y desnutrida del niño de la calle. Ahora, aunque aún mantenía esa mirada penetrante que había desarrollado para sobrevivir, había en ella una paz que solo viene de saber que tu vida tiene propósito. Sus manos, antes marcadas por las cicatrices de la lucha diaria por comida y refugio, ahora sostenían documentos que cambiarían la vida de miles de niños en todo el mundo. Pero más importante que cualquier documento, sostenían la promesa de un futuro diferente. Pensando en tu abuela, preguntó Maximiliano Salvarrieta, entrando silenciosamente al despacho. A pesar de los años que habían pasado, había aprendido a moverse con la misma discreción que Aurelio había desarrollado en las calles. Era una lección que el niño le había enseñado, la importancia de no interrumpir los momentos de reflexión profunda. Aurelio asintió sin apartar la vista de la ventana. El sol comenzaba a iluminar la ciudad, y en cada rayo de luz, él podía ver el reflejo de todas las vidas que habían sido tocadas por el programa. No solo las vidas de los niños que habían sido rescatados de las calles, sino también las de los adultos que habían aprendido a ver con nuevos ojos a los más vulnerables de la sociedad. Ella solía decirme algo cuando era pequeño, comenzó Aurelio, su voz apenas un susurro. Decía que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, es como lanzar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden mucho más allá de donde puedes ver. Maximiliano se sentó frente a él, y por un momento ambos hombres que habían cambiado el mundo simplemente observaron el amanecer. Era difícil de creer que hacía apenas 3 años. Aurelio estaba buscando comida en contenedores de basura y durmiendo en edificios abandonados. Y ahora estaba a punto de liderar una organización internacional que tenía como meta impactar la vida de 1 millón de niños en los próximos 10 años. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Maximiliano, aunque más que una pregunta era una afirmación de asombro. Lo que hemos logrado, corrigió Aurelio suavemente. Porque no lo hice solo. Lo hicimos juntos. Y lo más importante, lo están haciendo los niños. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia. Era cierto. Mientras hablaban, en diferentes partes del mundo,
Niños que habían pasado por el programa estaban liderando sus propios centros, desarrollando nuevas metodologías y creando soluciones innovadoras para problemas sociales que habían parecido insuperables. Isabela, la joven que había pasado de ser una ladrona callejera a convertirse en ingeniera de sistemas, ahora lideraba un equipo que desarrollaba aplicaciones para localizar niños desaparecidos. Carlos, el introvertido que desmontaba radios rotas, ahora era un detective especializado en narcóticos que había desmantelado redes enteras de tráfico. Y Miguel, el niño que conocía todas las rutas de escape de la ciudad, ahora era un consultor internacional en planificación urbana que rediseñaba sistemas de transporte público. Pero más allá de sus historias individuales de éxito, había algo más profundo que los había unido a todos. Habían aprendido una lección que la mayoría de los adultos tardan toda una vida en comprender: que el valor real de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a arriesgar por otros. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Aurelio, volviéndose hacia Maximiliano. ¿Qué? Que todo empezó con un simple acto de bondad. Yo salté a un río para salvar la vida de un hombre que ni siquiera conocía. No lo hice porque esperaba una recompensa. No lo hice porque pensé que iba a cambiar el mundo. Lo hice porque en ese momento salvar esa vida era lo único que importaba. Maximiliano asintió. Él recordaba ese momento con una claridad que lo asombraba. La sensación de estar ahogándose, la oscuridad que lo envolvía y entonces la voz clara de un niño que le decía que lo iba a salvar. Había sido un momento de pura vulnerabilidad y también de pura esperanza. Pero ese acto simple, continuó Aurelio, no solo salvó tu vida, salvó la mía también, porque me enseñó que incluso en las circunstancias más desesperadas hay lugar para la bondad. Y esa bondad, cuando se cultiva, puede cambiar todo. Se hizo un silencio cómodo entre ambos. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Los primeros transeúntes aparecían en las calles y en los centros de guerreros de la esperanza, repartidos por la ciudad. Los primeros niños llegaban para comenzar su día de aprendizaje y crecimiento. Pronto, ese mismo ritmo se repetiría en ciudades de todo el mundo, donde otros niños, inspirados por la historia de Aurelio, estaban construyendo sus propios círculos de esperanza. Mi abuela Esperanza, dijo Aurelio finalmente, solía decir que el círculo de la bondad nunca se rompe, solo se expande. Cada acto de bondad genera otro, y ese otro genera otro más. Y así, poco a poco, el mundo se vuelve un lugar mejor. ¿Y qué viene ahora?, preguntó Maximiliano. Ahora, respondió Aurelio con una sonrisa que irradiaba esperanza pura, viene la parte más importante. Ahora tenemos que asegurarnos de que cada niño que entre en nuestro programa entienda que su historia no termina cuando ellos se salvan, termina cuando ellos salvan a otros. Esa noche, mientras Aurelio se preparaba para dormir en su apartamento, ahora modesto pero digno, miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En cada ventana iluminada podía imaginar a una familia cenando, a un niño haciendo tarea, a un adulto viendo las noticias. Y en alguna parte de esa ciudad, en algún rincón oscuro donde un niño luchaba por sobrevivir, estaba ocurriendo otro milagro. Otro niño estaba saltando a un río para salvar una vida. Otra historia de transformación estaba a punto de comenzar. Porque Aurelio había aprendido algo fundamental en su viaje, que salvar una vida no es el final de la historia, es solo el comienzo. Es el momento en que una persona decide que su vida tiene valor y que ese valor se multiplica cuando se comparte con otros. Es el momento en que el círculo de esperanza comienza a expandirse, uno de corazones a la vez, uno de comunidades a la vez, uno de naciones a la vez. Y mientras cerraba los ojos, Aurelio podía escuchar la voz de su abuela Esperanza susurrándole al oído, como solía hacer cuando era pequeño.
Mi hijo, el círculo nunca se detiene de crecer. Solo depende de ti decidir qué tipo de onda quieres crear en el estanque del mundo. En ese momento, en alguna parte del mundo, un niño de 12 años estaba saltando a un río para salvar la vida de un hombre que se ahogaba, y aunque ninguno de ellos lo sabía, ese acto simple de valentía estaba a punto de cambiar el mundo una vez más. Porque el círculo de esperanza, como había dicho su abuela, nunca se detiene de crecer.